De un tiempo a esta parte, los que nos dedicamos al mundo de la literatura, de la escritura, de la lectura, hablamos mucho de un término que se ha puesto un poco de moda en las últimas novelas, ¿no?, de los últimos tiempos, que se llama autoficción. Entonces, bueno, yo no tengo muy claro todavía realmente qué es la autoficción, o sea que empieza fenomenal este vídeo, ¿no? No tengo ni idea. Entonces, bueno, voy a intentar reflexionar sobre este término de autoficción, que como os digo, hablamos mucho los que nos dedicamos a este mundo, ¿no?, de la literatura. Entonces, este vídeo va de eso, de qué es la autoficción. Soy Nuria Sierra, soy lectora profesional, escritora, y mi misión es ayudar a los autores en el proceso de escritura. Como te decía al principio, ¿qué es la autoficción? Este término, este terminajo que estamos utilizando y bueno, yo os digo que yo cuando lo leo sé lo que es, pero no sé muy bien exactamente cómo se produce esa alquimia para crear una historia de autoficción, ¿no? Bueno, vamos a irnos a la definición pura y dura de autoficción, que, bueno, es el prefijo, la etimología básica, ¿no? El prefijo griego auto, sí mismo, ficción, ficción, ya está. Ficción de uno mismo, ficción de ti mismo, ¿vale? Es un término que se inventó en 1977, se lo inventó un crítico y un novelista francés para designar una de sus obras, y lo que viene a decir es que crea un pacto con el lector, un pacto, bueno, en el cual se convierte en ficción lo que podría ser una autobiografía. Es decir, que el narrador, el autor y el personaje principal son la misma persona, cosa que en la ficción clásica no debería ser. Es decir, hay un autor, que es el señor, señora que está sentado delante del ordenador, y luego hay un narrador, sea omnisciente o sea una primera persona de un personaje protagónico, ¿no? Pero bueno, en la autoficción lo que ocurre es que creas un pacto con el lector y le dices: lector, esto que te estoy contando es mi vida, ¿vale? Entonces, bueno, hay diferentes grados, ¿no? Y esto lo veía hace unos pocos días en un debate, bueno, en uno de los clubes de lectura a los que acudo, y precisamente se presentaba una obra, que es una obra autoficción sobre la vida en este caso del autor, desde la historia de su abuela, pasando por la historia de su madre, hasta llegar a su propia historia, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto que es una obra literaria, pero desde el momento en que el autor dice que está basado en hechos reales, es decir, en su propia historia, se convierte en algo más, ¿no? Se convierte en algo como más trascendente. ¿Por qué? Porque la gente, bueno, pues tiende a pensar que todo lo que cuenta es real, y es cierto que hay una parte, o hay hasta una parte, un porcentaje de historia real, pero luego hay una parte de historia de ficción. Y esto es lo que yo muy bien no sé dónde está la diferencia, ¿no? O dónde se marca, digamos, el límite entre una cosa y otra. Por aquí debajo del post, si estás viendo el vídeo en el blog, o por aquí en las tarjetas de YouTube, te pondré un vídeo que tengo sobre cómo convertir las historias personales en ficción. Ahí doy, bueno, una serie de pautas que, ya os digo, no hay fórmulas mágicas, bueno, pero son pautas que pueden ayudar a convertir eso, tu historia personal, en ficción. El caso es que la autoficción, donde creo que está la clave, es en dónde, hasta dónde nos desnudamos, ¿vale? Entendiendo por desnudo el grado de mostrarme y de visibilizar mi vida, ¿bien? Entonces puede haber historias donde nos desnudemos completamente, es decir, donde cuento mi vida, entre comillas, literal, ¿vale? Cogido con pinzas y cogido con siempre entre comillas, porque lógicamente las historias personales, para que sean literatura, me da igual que les llamemos autoficción, pero para que sean literatura tienen que ser universales, es decir, tienen que tener un componente de universalidad vinculado a la emoción, al conflicto y a la transformación del protagonista, ¿vale? Que no es la vida cotidiana. Es decir, yo de mi historia personal lo que no puedo coger es una anécdota, porque eso no interesa a nadie,
porque son acciones no literarias que no van a ninguna parte. O sea, si yo te cuento que me levanto por las mañanas, me lavo los dientes, me peino, le echo comida a mi gata y luego me voy al gimnasio y luego me voy a trabajar, pues no tiene ningún sentido para nadie. Es decir, de mi historia tendré que coger aquello que sea literario, aquello que sea relevante y sobre todo aquello que sea universal para que conecte con el lector, porque si no, no tiene ningún sentido y no te estoy contando nada. Pero el grado de desnudez, es decir, de hasta dónde me muestro, es lo complicado. Entonces, en este campo de la autoficción hay, bueno, muy diferentes grados, ¿no? Está el grado de desnudo completo, ¿no? Que, bueno, pues es el grado de mayor exposición que tiene y esto hablándolo en un webinar hace muy poco también me hicieron una pregunta, ¿no? Y me decían qué condicionantes habría si estás contando la historia de otras personas. Es decir, si yo estoy contando mi historia familiar y además lo digo a pecho descubierto, pues entonces hasta dónde me debo a los demás que van a leer la historia, ¿no? Por ejemplo, este autor de esta novela que os digo del club de lectura, él decía que le había pedido permiso a sus hermanos para contar determinadas cosas que contaba en la novela. ¿Por qué? Bueno, pues porque sus antepasados ya habían muerto, su abuela y bueno, su madre tenía un proceso de Alzheimer, con lo cual ya no podía hacerse cargo de esa historia ni podía leerla, pero sí los hermanos, ¿no? Sí los que quedan, o los hijos, o su mujer. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto? Bueno, pues si en ese punto de desnudez tan grande es importante a lo mejor pedir a los demás que vamos a contar esa historia, ¿no? Si yo, por ejemplo, me llevo fatal con mi madre, a lo mejor, y cuento cosas y escenas de mi vida cotidiana que considero que se pueden convertir en algo universal para contarlo y para que sea relevante para el lector, a lo mejor tengo que hablar con mi madre y contárselo antes de que salga la novela, precisamente para no tener más problemas de los que ya puedo tener con mi madre, ¿no? Que no es verdad, pero bueno, que podría serlo, ¿vale? Entonces, bueno, ahí es donde está el condicionante, el decirle a los demás, oye, voy a publicar esto y esto a lo mejor te afecta en algún modo o en algún grado, ¿no? Por ejemplo, si voy a contar cosas íntimas de mi relación de pareja, una vez que he roto con esa pareja, a lo mejor debería contarle, ¿no? Oye, que sepas que voy a decir esto. O sobre todo, bueno, pues temas personales. Si voy a contar un gran secreto de familia, ¿vale? A lo mejor lo debe saber mi familia, ¿no? Si voy a contar el gran secreto, por ejemplo, sobre mi tío, que tiene un muerto enterrado en su jardín, por ejemplo, ¿vale? A lo mejor debería pedirle por lo menos, o no pedirle, sino decirle que lo voy a sacar a la luz, ¿no? Y que lo voy a mostrar así. Eso sería el grado máximo de autoficción, de mostrarnos, de autobiografía, donde el autor coincidiría con el narrador y con el personaje protagonista, ¿no? Luego hay muchas historias contadas en primera que son totalmente ficción, ¿no? O que tienen diferentes grados de autoficción. Por ejemplo, yo soy de la opinión de que todos tenemos una historia que contar y todos tenemos un relato que contar. Bien sea para contárnoslo a nosotros mismos, bien sea para transmitirlo a los demás, bien sea para interpretar la realidad, bien sea para entender cosas que no entendemos, para perdonar nuestro pasado, simplemente para sacarlo a la luz porque lo necesitamos por alguna razón. Entonces, bueno, siempre yo estoy convencidísima de que todos tenemos una historia que contar. Ahora, como os decía al principio, hay unos componentes de la ficción que deben estar en esa historia para que no se convierta en un aburrimiento de anécdotas seguido, sino que tiene que tener su emoción, su conflicto y su transformación. Y bueno, y al mismo tiempo también esa historia en primera puede ocultar o dejar ver determinadas cosas que no son ciertas. Es decir, yo puedo coger elementos de mi vida y meterlos en un contexto totalmente diferente. Estoy hablando de mí, son mis historias personales. Como ya os digo, todos tenemos una historia que contar. Ahora yo decido desde dónde contarla y hasta dónde contarla, ¿vale? Yo cuento muchas cosas de mi vida personal en mis relatos
y las cuento metidas dentro de otras acciones que no ocurrieron, ¿vale? Y dentro de historias que el marco, digamos, de la historia, es decir, la estructura y el argumento es diferente, aunque estoy contando historias personales mías. O sea, estoy contando cosas que pasaron, pero no las estoy contando como pasaron. Es decir, las estoy utilizando dentro de unos mimbres de ficción, dentro de un cesto que he creado de la ficción, con una estructura y un argumento, ¿vale? Para contar una historia personal, algo que a mí me preocupa, algún problema que yo he tenido en mi vida y que lo quiero contar, pero lo cuento desde la ficción, ¿vale? Es decir, lo cuento como con capas por encima. Una cosa sería el desnudo total que os contaba, ¿no? De este autor del Club de Lectura, y otra cosa sería, bueno, pues ir poniéndole capas y capas y capas y capas. Yo en mis relatos le pongo una capa solamente, ¿no? Imaginaros que esto es un sándwich, bueno, pues en el pan le pongo el jamón york, ¿no? A la realidad de lo que pasó le pongo una capa velada. ¿Por qué? Bueno, a mí me cuesta mucho exponerme tan al desnudo. A lo mejor algún día voy y lo hago y cuento todas las historias descarnadas de mi vida. No lo creo, pero bueno, nunca digas de este agua no beberé. Y lo que hago en los relatos es ponerle una capa, es decir, coger mis historias personales y meterlas en situaciones que no se dieron. ¿Vale? La gente que me conoce mucho y que está muy cercana a mí dice, ostras, esto pasó, este personaje sé quién es, o sea, ¿vale? Entonces, normalmente yo meto a mucha gente de la que conozco, lo que pasa es que, bueno, la meto en diferentes situaciones y la convierto en personaje, pero basado siempre en hechos reales, ¿no? Eso en los relatos. Y, por ejemplo, en la novela que escribí hace ahora un año, estoy grabando este vídeo en noviembre de 2019, ¿vale? Todo esto ocurrió hace un año en la novela En la mujer que vendía el tiempo. Lo cierto es que yo cuento mucha historia personal, pero la meto en un personaje totalmente ficticio, que a su vez está también inspirado en un personaje real, pero es totalmente ficticio lo que cuento. O sea, sí, vale, la ambientación es 1940, Londres, que yo no he vivido para nada. Ahora bien, sí hay muchas cosas de mi historia personal que he metido en esos personajes que están dentro de la novela, pero están tan sumamente camuflados, metidos, que al final, bueno, se han convertido en la ficción, ¿no? En totalmente ficción, que podríamos decir que eso sería lo opuesto a la autoficción, ¿no? Aunque sería, bueno, pues un grado de desnudez que es mínimo. Es decir, me he desnudado mínimamente y, bueno, pues en la autoficción la idea está en desnudarse completamente y los diferentes grados y estadios de llamémosle, desnudez, ¿vale? Entonces, bueno, no sé, se ha quedado muy bien el término autoficción. Yo lo que quiero con este vídeo es reflexionar sobre hasta dónde escribimos nuestras historias personales y, sobre todo, qué es lo que importa contar de las historias personales, que todos tenemos una historia personal que contar, pero hay que decidir qué es lo que contamos y cómo la metemos dentro de la ficción. Como siempre, te pondré vídeos relacionados, como te cuento, aquí debajo en el post, si lo estás viendo el vídeo en el blog, y bueno, te pondré los vídeos por aquí enlazados en las tarjetas. Y nada más, espero que te haya gustado este vídeo, que te haga recapacitar y que te haga reflexionar. Como siempre, manos para arriba en YouTube si te ha gustado, y me encantará que lo compartas con quien creas que le puede servir. Muchísimas gracias, como siempre, por verlo.